Perdón, hay un sonido por ahí activado, si lo pueden desactivar, por favor. Intertecno. Listo. ¿Cómo lo ves? Bueno, perdón, buenos días otra vez. Les comentaba, muchas gracias por el tiempo que nos dedican. Les comentaba que sabemos que más de uno pues tiene sus actividades ya para el día de hoy y pues bueno, básicamente pretendemos robarles 40, 50 minutos, ¿no? Cuando mucho con esta pequeña charla o capacitación. El día de hoy vamos a hablar un poquito de la evaluación y selección de los recubrimientos. Este tema lo va a impartir su servidor. Para los que no me ubiquen, soy Juan Alcántara, soy asesor técnico de Ucomex en la zona occidente. Tengo base en Guadalajara y básicamente mi actividad principal tiene que ver con el tema de industria, ¿no? Abarcando temas desde recubrimientos y productos complementarios para el sector industria, ¿no? En general. Bueno, entonces arrancamos. Entonces les platicaba, vamos a hablar un poquito de lo que es la evaluación y selección de los recubrimientos apropiados. Aquí en esta pequeña charla vamos a hablar muy superficialmente de lo que tiene que ver con los procesos de reparación y preparación de superficie en el momento dado, ¿no? Porque es uno de los aspectos importantes que debemos de considerar antes de colocar cualquier tipo de recubrimiento al sector que queremos abocar de la industria. Para esto, voy a hacer hincapié que nosotros aquí en México estamos representados por Euclid Growth Eucomex, somos los representantes del grupo aquí en México y para el tema de industria nos estamos apoyando principalmente en tres líneas o tres empresas filiales que tenemos, es Euclid Chemical, K-Resin Company y la línea de Flowcrete, ¿no? Básicamente de aquí nacen precisamente el tema de los productos que nosotros comercializamos y que al igual que esto, pues hacemos las recomendaciones en el momento dado junto con la parte de los aplicadores. Pues bueno, vamos a arrancar en materia de lo que tiene que ver con el tema. Vamos a arrancar primeramente con la definición de lo que es un recubrimiento industrial. Muchos sabemos que la definición tiene que ver con aquellos materiales que se colocan ya sea sobre acero, sobre aluminio, metales en general, mampostería, concreto, y donde principalmente el objetivo, aparte de ser un acabado estético, añaden durabilidad y protección. Esto va enfocado mucho al tema de generar una defensa hacia lo que estamos protegiendo, ¿no? Entonces, de forma general, podemos hablar que es una defensa de protección, ya sea un piso, ya sea un metal o cualquier otro elemento que estemos generando una protección. ¿Qué podemos comentar? ¿Por qué son tan importantes los recubrimientos industriales? Bueno, estos son importantes porque podemos decir que es lo mismo de generar una inteligencia de preservar un negocio, ¿no? Sabemos que el usuario final genera una inversión muy importante para su patrimonio, en este caso una fábrica, una nave de procesamiento, etcétera, y en el cual, bueno, si se presenta la oportunidad de tener una especie de recubrimiento a la superficie existente, pues estamos generando una protección a futuro, ¿no? Por eso llamamos que es lo mismo de preservar de la manera más inteligente un negocio, ¿no? Y claramente lo vemos ahí en las imágenes que se muestran. Ahora, ¿dónde podemos hacer este tipo de aplicaciones? Bueno, es muy extenso, ¿no? Podemos abarcarlo desde la parte de lo que es las plantas industriales de producción, líneas de montaje, la parte de laboratorios, área de almacenamientos, envasados, etcétera, hasta llegar quizás a la parte de estacionamientos de centros comerciales o de zonas de circulación peatonal, ¿no? Entonces puede ser variado, ¿no? Aquí nada más tenemos algunos ejemplos que comúnmente utilizamos o trabajamos para efectos de recubrimientos, pero sin embargo puede ser más extenso de lo que tenemos aquí en estas imágenes. Eucomex como tal tiene ya un brochure definido, como pueden ver ahí en el slide. Es un portafolio ya especificado con productos ya definidos para cada tipo de industria. Y como lo decíamos, ¿no? Puede abarcar desde la parte de producción hasta centros comerciales o simplemente que sean zonas de circulación peatonal, ¿no? Entonces, todos los productos que Eucomex ofrece para este tipo de soluciones de industria los vamos a encontrar directamente en su portafolio ya definido. Ahora,
¿Qué beneficios vamos a encontrar si nosotros manejamos de manera correcta la selección de un piso para recubrimiento, en este caso de tipo industrial? Bueno, pues aquí vamos a encontrar precisamente que una de los beneficios, vamos a tener una adherencia permanente al sustrato, vamos a tener una resistencia química contra la mayoría de las sustancias, vamos a generar una durabilidad, una resistencia al impacto y un tema de resistencia a la abrasión, ¿no? Vamos a platicar más adelante a detalle esto, pero principalmente son estas, ¿no? Ya adicional, pues vamos a generar el tema de que vamos a proporcionar un recubrimiento que va a ser impermeable a los líquidos y por consecuencia puede ser higiénico, fácil de limpiar, generando también una estética, variedad de acabados y también de colores, ¿no? ¿Qué problemas tenemos comúnmente en el tema de los pisos? Bueno, pues los problemas son variados, ahorita vamos a abarcarlos de forma general. Sin embargo, si nosotros somos previsorios en el tema de instalación de un recubrimiento o hacemos una recomendación previa al cliente final o usuario, pues podemos prevenir quizás hasta el 90% de los problemas, ¿no?, que pudieran generarse. Y esto es porque muchas de las ocasiones cuando se tiene proyectado el tema de una construcción nueva, no se prevén este tipo de recubrimientos que generan una defensa, ¿no? Haciendo hincapié al comentario que mencionábamos. Y de esta manera podríamos evitar precisamente este tipo de problemas, ¿no? Entonces, si somos previsorios, pues definitivamente vamos a tener una protección, ¿no?, hacia futuro. ¿Qué problemas vamos a encontrar de manera común en el tema de los recubrimientos? Bueno, tenemos en el slide que se muestra, tenemos una contaminación de superficie o lo que comúnmente llamamos ojos de pescado. Estos, como vienen mostrados en la imagen, pues básicamente aparecen por la contaminación de agentes diferentes al recubrimiento, que en este caso pueden ser siliconas, pueden ser aceites o líquidos, ¿no?, que son incompatibles y generalmente surgen después de la colocación del producto, ¿no? Y esto comúnmente sucede en el tema de los epóxicos. También tenemos la parte que viene aquí, el tema de una mala preparación. Muchas veces el tema de instalar de forma rápida, el tema de la urgencia que tiene el usuario final, provoca que precisamente pasemos por alto el tema de la preparación y generemos un mal recubrimiento, ¿no?, que va precisamente a desquebrajarse o va a quebrarse, ¿no? Y esto es precisamente por la no adherencia del sustrato, en este caso con el primario, ¿no? Y en el peor de los casos, pues inclusive hasta ni primario se ha detectado, ¿no?, que en muchas ocasiones no se ha colocado, pero precisamente tiene que ver con el asunto de que no existe una preparación previa correcta y a conciencia. Otro de los problemas comunes que tenemos es el tema del acabado no adecuado, ¿no? Muchas veces se nos entrega la superficie en condiciones muy lisas o simplemente no tenemos sustrato de adherencia y finalmente colocamos el recubrimiento que va a tener una repercusión similar al tema de la mala preparación, ¿no? Va a haber una falla en el tema del recubrimiento, ¿no? Entonces aquí es importante que definamos, ¿no?, si realmente se requiere el tema de la reparación o no, pero partiendo de a veces el sustrato que está muy liso. Otro de los problemas que tenemos es el flujo de vapor y esto sucede precisamente porque en el sustrato tenemos presencia de humedad presente, ¿no? Entonces, nosotros al recubrir con el material que se desea poner como acabado final, hay un tema de choque térmico, se empieza a generar el tema de la parte de el subir el agua hacia la superficie y finalmente se manifiesta precisamente con este tipo de burbujas. Algo de la mano va con el tema de una falla por presión osmótica, como viene aquí en la imagen. Aquí precisamente va muy asociado al tema de los mantos freáticos, ¿no? Hay que recordar que de repente suele ser un tema que se pasa por alto debido a que se coloca con la rapidez el recubrimiento y que finalmente pasamos por alto este tema del manto, que al existir la migración del agua hacia la superficie por un proceso que se llama ósmosis, finalmente se manifiestan estas burbujitas, ¿no? En este caso, pues lo recomendable pues es tener que retirarlo y volver a hacer el proceso
pero previniéndonos precisamente como lo que conocemos como las barreras de vapor, ¿no? O en su caso, algún otro tratamiento que marca, en este caso, recomiende. Ok. Dentro de lo que tenemos que considerar para el tema de evaluación hay una regla de oro que podemos mencionar. La regla de oro es básica, menciona que el concreto siempre deberá de inspeccionarse antes de proceder a la preparación de la superficie. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a determinar un diagnóstico en el cual se va a considerar la condición actual del concreto y el objetivo buscado para buscar el método más apropiado, los métodos para preparar la superficie que va a recibir el recubrimiento, ¿no? De apoyo para nosotros empezar a determinar el tema de las opciones que tenemos para generar la preparación de sustrato, en este caso, tenemos apoyos técnicos como lo tiene que ver el ICRI, ¿no? Que viene aquí en la imagen. Este documento técnico está basado en normas internacionales que tienen que ver con preparación y reparación de la superficie, ¿no? Y básicamente lo que nos habla aquí un poquito en resumen, toda esta guía, tiene que ver con la superficie adecuada de rugosidad que vamos a generar para lograr anclar el tipo de recubrimiento que deseemos instalar. Más adelante vamos a ver un poquito de las máquinas, vamos a hablar un poquito someramente de los acabados, pero lo importante de aquí es que existe un procedimiento que si nos abocamos nosotros a esto, podemos tener un buen resultado, ¿no? Para que nuestro recubrimiento el día de mañana no genere una falla como las que acabamos de visualizar. Muy bien. Dentro de este documento nos habla un poquito de una metodología para la selección del recubrimiento que deseamos definir para instalar nuestro sistema al final y se manifiesta precisamente por algunos pasos ya definidos, ¿no? Hay que hacer hincapié que esta metodología no necesariamente tiene que ver para aquellos que se dedican a la instalación. También se puede tomar en cuenta para aquellos que diseñan, para aquellos que especifican, contratistas en general y, lógico, pues los que aplican, ¿no? Ya mencionábamos. Y bueno, el primer paso aquí importante que debemos de seguir es basarnos y arrancarnos precisamente de qué es lo que quiere nuestro cliente. Ese sería nuestro primer punto. Partiendo de esa parte, debemos conceptualizar qué es lo que busca el cliente, ¿no? Busca algo estético, busca algo que sea duradero y no tan estético, o simplemente se busca un recubrimiento con ciertas características de tema de resistencia mecánica, térmica. Partiendo de esa necesidad como primer punto, entonces ahora sí seguiríamos con los siguientes puntos que tienen que ver con el tema de finalmente concluir cuál es nuestro mejor procedimiento en cuanto a la selección del tipo de rugosidad que vamos a generarle. Y las razones que utilizamos en este caso para definir esto es que el revestimiento, pues hay que buscarlo si es para mejorar la calidad de un piso existente, si vamos a dar solamente un tema de mantenimiento preventivo, va a ser correctivo o alguna otra característica, ¿no? En tema de lo que se busque en otros. En las imágenes, por ejemplo, tenemos lo que es precisamente la colocación de un revestimiento epóxico, el antes y el después. ¿Sí? Y aquí, bueno, se utilizó una correcta preparación y eso es a lo que vamos a buscar, ¿no? Finalmente. El segundo punto tiene que ver con las condiciones del sustrato. Aquí, muy importante, nosotros como expertos en el tema de los recubrimientos, debemos primeramente partir si esta instalación se va a realizar dentro de zona techada, va a ser la zona exterior, o sea, sin techo. Si es una losa subterránea, si puede ser una losa en entrepiso. Hay que considerar si la zona donde vamos a colocar el recubrimiento tiene un antecedente de humedad ascendente, ¿no? Ya hablábamos de los problemas que nos puede generar el no tomar en cuenta esto y algunas otras condiciones. Y esto se comenta como importante debido a que muchas veces la urgencia de tener que cotizar se genera un tema de cotizar los productos en las mejores condiciones, ¿no? Que pueden ser el tema techado. Pero han existido casos que clientes
omiten este tema, ¿no? De pasar la información de que es una zona expuesta y sabemos que esto nos puede traer problemas. ¿Por qué problemas? Porque, bueno, el tema de la temperatura, pues es algo que va a afectar al recubrimiento, ¿no? Ya sea al momento de estarlo instalando o el tema de modificar su secado, por ejemplo. También el paso de las condiciones de sustrato nos va a servir para nosotros identificar las características del concreto. Aquí nosotros nos vamos a empezar a dar cuenta si el concreto o el tema de la losa que vamos a trabajar es una losa de algún concreto convencional, algún MR, algún concreto especial. Tenemos incluidas dentro de este concreto algún tipo de refuerzo con fibra, algún tipo de adición, etcétera, ¿no? También ahí nos vamos a dar cuenta si estamos hablando de superficies que están sobrepuestas, como pueden ser los morteros, temas de espesor y otras características, ¿no? Entonces, todo esto nos va a servir como paso precisamente para ir detectando variables, ¿no? Que nos pudieran afectar más tarde al momento de decidir el recubrimiento que se vaya a colocar. También cuando ya tenemos un acabado existente, aquí es importante identificar si tenemos en la parte superficial endurecedores, ya sean naturales, ya sean metálicos. Tenemos la presencia de algún sellador ya existente, algún densificador. Tenemos inclusive acabados ya superficiales, ya sean epóxicos, poliuretanos, acrílicos, esmaltes alquidaicos, por ejemplo, vinilos, losetas. Todo eso nos va a servir precisamente para tomar en cuenta en nuestra bitácora, ¿no? Que vamos a empezar a tomar en consideración para el tema de la instalación de nuestro recubrimiento posteriormente. Aquí en este punto vamos a identificar imperfecciones, ¿no? Vamos a identificar la parte de lo que tiene que ver con eflorescencia, si es que existieran. Aquí nos habla de que hay una fuente existente de humedad en la parte inferior de lo que hoy tenemos. Podemos tener concreto mal adherido, podemos tener concreto con algunas imperfecciones, ya sea de lechareadas, algunas reparaciones no tan estéticas que se han hecho, y precisamente estas el día de mañana también pueden afectar al tema del desprendimiento de nuestro recubrimiento. Aquí también se van a identificar las contaminaciones, ¿no? Ya hablábamos de temas de si existían recubrimientos de ojos de pescado, manchas por agua, y algunas otras condiciones, ¿no? Que nos pudieran afectar. Ahora, mencionábamos un poquito del ICRI, el ICRI 310.2R. Aquí, precisamente, hasta este punto, nosotros vamos a empezar a evaluar qué tipo de rugosidad contamos y qué es lo que esperamos nosotros suponer tener para sobre esto poner un recubrimiento posteriormente, ¿no? Entonces, el apoyo que nosotros generamos también para partir de lo existente, tenemos apoyo de unas tablitas que manifiestan la rugosidad como en esta parte y que precisamente podemos llevar a campo y sobre eso partir de lo que hoy en día tenemos, ¿no? Entonces nos va a servir como bastante apoyo también. Dentro de lo que también tenemos que identificar muy claro aquí son los agrietamientos. Es algo que comúnmente, y eso lo saben muy bien quien se dedica al concreto, ya viene incluido por default en la parte del producto, ¿no? Aquí la única variable pues, que ellos tienen que controlar pues, es el que lo instala, es precisamente ayudarle a que estas fisuras o estos agrietamientos sean en menor medida. Pero cuando ya las tenemos y pretendemos instalar un recubrimiento, pues aquí sí tenemos que ser un poquito precavidos. ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos que ser bien meticulosos en la identificación de que si hoy en día tenemos grietas o fisuras activas, si son pasivas, aquí es donde tenemos que medir precisamente los anchos y también determinar qué tipo de agrietamiento tenemos, ¿no? En función de eso, nosotros vamos a generar también una reparación que finalmente si la hacemos va a ser un punto bueno para darle durabilidad a nuestro recubrimiento en el futuro. Y sobre esto nos apoyamos precisamente con algunas tarjetitas que se llaman fisurómetros, para aquellos que no los conozcan. Básicamente lo que pretendemos con esto es medir el espesor o el ancho del agrietamiento, ¿no? A partir de ese momento vamos a generar un tema de reparación y qué tipo de reparación va a ser el más adecuado
para que finalmente nos ayude a reducir el tema de lo que hoy tenemos como una afectación por causa de fisuras. También tenemos un fisurómetro con medición constante, en el cual esta parte van empotrados en los extremos de las losas o fijados, digámoslo así. Y si esta grieta que tenemos en este punto o fisura sigue teniendo movimiento, nos va a servir para estarla monitoreando y determinar si esto puede llevar a un tema de tratamiento adecuado que finalmente nos va a ayudar para nuestro recubrimiento. Otra de las partes importantes es el tema de identificar claramente las juntas de concreto presentes, ¿no?, en la nave o en el piso que deseamos colocar el recubrimiento. Aquí en esta parte no pretendo meterme muy de lleno, pero es importante que ustedes consideren que dentro de lo que es una obra de piso, regularmente tenemos las juntas de control, las juntas de aislamiento y las juntas de construcción. Cada una de estas en particular lleva un tratamiento distinto. ¿Por qué? Porque precisamente cada una de estas tiene una función distinta. En el caso de las juntas de control, son aquellas que precisamente el objetivo es inducir el agrietamiento del concreto en ciertas zonas ya marcadas, ¿no? Son los cortes que normalmente hacemos cada 3, cada 2, cada 5 metros. Y estas vienen determinadas muchas veces por la parte del diseñador, o si no es así, el que se dedica a colocar el piso, perdón, debe de ser una persona que tenga el conocimiento para determinar el tema de cuándo debe de cortarse, ¿no? Precisamente por la expansión y contracción que genera el concreto. En las juntas de aislamiento, aquí básicamente lo que tiene que ver con este tipo de juntas, pues básicamente es generar un separamiento o una separación entre un elemento con otro, ¿no? Hablemos de una losa con muro, una columna con piso u otros elementos, ¿no?, que trabajen distinto. Entonces, aquí llevamos dos. Y la tercera, básicamente, sería la junta de construcción. Aquí lo que pretendemos nosotros es, donde terminamos, básicamente, continuar, ¿no? Ya sea más tarde, al día siguiente. Y precisamente, como se ve aquí en la imagen, es donde precisamente hacemos los cortes, ¿no? Y generalmente aquí sucede que llevamos acero de refuerzo. Entonces aquí también debemos hacer énfasis importante para generar un tratamiento que el día de mañana no nos vaya a repercutir en la parte de nuestro recubrimiento. Otra de las pruebas mecánicas que tenemos que tomar en cuenta es la evaluación de la losa. Esto tiene que ver con tema de que nuestro recubrimiento esté correctamente considerado para el tema de una resistencia, que el día de mañana no vaya a fallar. Aquí tenemos una prueba de pull-off, que básicamente tiene que ver con el tema del arrancamiento de lo que es la cáscara o la piel en este caso, de nuestra superficie, ¿no? Tenemos el apoyo de la prueba del esclerómetro. Básicamente esta es una prueba no destructiva que nos sirve de apoyo para determinar una resistencia superficial, básicamente, ¿no? Y también tenemos la extracción de los núcleos, ¿no?, que es la más adecuada en su totalidad. Aquí podemos ver en su totalidad lo que tiene en este caso o cómo está actualmente las condiciones del concreto. Ahí nosotros podemos determinar si existe una contaminación por aceites que han migrado hacia el interior del concreto, si tenemos demasiada pasta en la superficie y el tema de resistencia, ¿no?, y algunos otros factores. Entonces, de estas tres, básicamente la que nos va a determinar mucho o nos va a decir cómo estamos actualmente en nuestro concreto, básicamente tiene que ver con extracción de núcleos o bien una prueba destructiva, ¿no?, porque afectamos al concreto directamente. Otro de los métodos de medición muy empíricos pues, tiene que ver con el tema de colocar un plástico, ¿no?, en la superficie. Este también está normado por la norma ASTM 4263, donde básicamente pretendemos colocar un plástico, lo sellamos en este caso en los perímetros con una cinta, puede ser una cinta mástil o una cinta que se adhiera en su totalidad. Dejamos pasar un tiempo X para determinar si visualmente no tenemos empañamiento, ¿no? Si esta parte está prácticamente nula, entonces hablamos de que nuestro concreto está prácticamente sin humedad, ¿no?, presente en la superficie.
Otro de los aspectos importantes para poder evaluar el tema de humedad presente en la superficie, pues tiene que ver con el tema de la aplicación de la prueba de cloruro de calcio, ¿no? Donde básicamente esta prueba hacemos un orificio en el concreto aproximadamente de 1 pulgada de profundidad por 1 pulgada de ancho, se coloca una pastilla de cloruro de calcio, se tapa, en este caso con un plástico que nos genera hermeticidad, y finalmente esa pastilla va a absorber una humedad X que considere que tiene presente el sustrato, y posteriormente hacemos un pesaje, ¿no? Un pesaje antes de cuánto pesaba la pastilla y un pesaje final. Se hace una especie de ecuación de división solamente, se multiplica por un factor y con este dato finalmente obtenemos lo que viene siendo la medición de una humedad ascendente en caso de existir y una humedad relativa, ¿no? Otro de los apoyos que tenemos precisamente tiene que ver con la medición precisamente de la humedad por medio de métodos de perforación o sondas de medición. En este caso se hacen perforaciones, se pone este aparatito directamente a lo que viene siendo la parte del orificio, lo dejamos actuar por horas, par de días, y finalmente el aparato nos está diciendo el comportamiento que tiene, ¿no?, la superficie. Y de aquí, bueno, pues podemos partir si es necesario o no el tema de colocación de recubrimientos de apoyo como lo son las barreras de vapor, ¿no? Otro de los métodos también muy comunes que se utilizan sin utilizar un equipo tan sofisticado como el anterior, pues es la utilización o colocación de agua sobre la superficie, donde esta norma, la AZM F21, nos habla precisamente de que si colocamos una cantidad de X de agua y esta es absorbida en un periodo de 0 a 15 segundos, la recomendación es que nosotros coloquemos 2 capas de primario. ¿Por qué? Porque tenemos una superficie muy absorbente y porosa. Si la absorción sucede dentro de los 15 a los 60 segundos, la recomendación aquí sería con una sola capa de primario. Y si esta sucede mayor a los 60 segundos, equivalentes a 1 minuto, pues aquí pues podemos mejorar el perfil de anclaje solamente, ¿no? Entonces, ya tenemos varias opciones y una de ellas es precisamente esta, ¿no? Sin llegar a un tema de utilizar unos equipos, pero siempre nosotros recomendamos que lo ideal es que se utilicen los equipos correctos, en este caso como las ondas, como la prueba de cloruro de calcio, que son más convincentes en el tema de los resultados. En el tema de lo que tiene que ver el requerimiento de operación, aquí nosotros básicamente vamos a detectar condiciones como la que si nuestro recubrimiento va a estar expuesto a tráfico peatonal, va a estar expuesto a tráfico vehicular, qué va a circular encima de si tenemos automóviles, tenemos camiones de rueda inflada, va a haber montacargas, y sobre eso pues también determinar el tema de cargas máximas, ¿no?, que va a recibir. Ya una vez que tenemos esto, también deberíamos de considerar el tema de la abrasión. Aquí es importante porque muchas veces consideramos, ¿no?, que solamente van a accesar en esta nave o en esa superficie vehículos que van a ser por ejemplo, de llantas inflables, y cuando entra un montacargas, pues precisamente genera un daño abrasivo que finalmente el recubrimiento no estaba considerado, ¿sí? Otra de las cosas que debemos de considerar es que también si va a haber vibración de equipos en este caso, o de vehículos, de motores. Y esto es importante porque recordemos que la parte de los epóxicos, en su estructura final, son sistemas rígidos. Entonces, donde finalmente hacemos una adecuación que no estaba considerada, tenemos que considerar esto porque precisamente nos puede generar una afectación a futuro a nuestro sistema. Otra de los factores que debemos de considerar es la exposición mecánica. Aquí hay que considerar si van a existir caídas de objetos, va a haber golpes, va a haber impactos, es una abrasión excesiva, va a haber un rodado de objetos, etc. Y esto es así porque regularmente las naves en un tiempo tienen un uso y después tienen una adecuación que finalmente genera consecuencias como las mostradas en la imagen, causado por equipos de este tipo, ¿no? Entonces, para que todo eso igual lo consideremos dentro de nuestro checklist que vamos a considerar para finalmente recomendar el recubrimiento más adecuado.
Otro de los puntos importantes a considerar es la exposición química a la que va a estar expuesto nuestro recubrimiento a futuro. Aquí hay que considerar si nuestro recubrimiento va a estar en contacto con lo que tiene que ver con desechos industriales, si va a haber químicos altamente agresivos, si vamos a tener derrames solamente ocasionales o estos derrames también presentan altas concentraciones, ¿no? En este caso de químicos que pudieran afectar. Si esto no se considera, tendremos la seguridad de que el día de mañana nuestro recubrimiento va a fallar. Y no va a fallar porque el sistema falle en sí, sino porque realmente todas estas condiciones no estaban consideradas. Entonces es importante que lo tomemos en cuenta antes de considerar un recubrimiento, ¿no? También tenemos la parte de la exposición térmica. Aquí hay que considerar la parte de que si dentro del proceso que se va a manejar en la parte operativa de la nave o del recubrimiento, vamos a tener un proceso húmedo o seco en este caso, ¿no? Por ejemplo, aquí en la imagen tenemos lo que tiene que ver con cocinas. Podemos tener hornos inclusive que emanan más temperatura y si nuestro recubrimiento no estaba pensado precisamente para soportar todo eso, pues igual vamos a tener falla en todo este perímetro, ¿no? Precisamente por el tema de la afectación directa de la temperatura hacia nuestro recubrimiento. También considerar que lo contrario, pues pueden ser las bajas temperaturas, ¿no? Hablemos de que si de repente esa nave o esa superficie fue diseñada para temperaturas normales y finalmente se le hace una adecuación para hacer una cámara frigorífica, un congelador, pues realmente también las temperaturas bajas nos van a generar una afectación, ¿no? De falla en forma general, precisamente porque la adecuación de origen no fue la adecuada precisamente. Ahora, volviendo al tema de lo que es nuestro apoyo técnico del ICRI, aquí básicamente estos serían algunos de los acabados más comunes que podremos encontrar en el mercado y que regularmente los clientes finales nos solicitan. Básicamente los acabados rugosos o texturizados, llamémoslo así, básicamente se recomiendan donde vamos a tener ciclos de lavado. Y esto es porque precisamente el contacto con el agua generan que en superficies lisas podamos generar accidentes al usuario final. Entonces, nosotros mitigamos bastante esa parte si recomendamos este tipo de recubrimientos donde constantemente el lavado es un tema de diario, ¿no? Y esto sucede mucho en las plantas donde se hacen procesos alimenticios, procesos de medicamentos, principalmente esto se utiliza en el día a día, ¿no? Y los lisos, bueno, se pueden generar nada más con la conciencia de que precisamente la limpieza con humedad presente, pues los cuidados, ¿no? Que tiene que tener el peatón al momento de circular. Otro de los requerimientos comunes en la parte del usuario final, pues que tenemos que tomar en cuenta, es que si va a ser antiderrapante, ya vimos, si va a ser algún tipo de recubrimiento antiestático, algún conductivo, va a tener alguna condición especial antimicrobial, por ejemplo. En el caso de los productos de uretano cemento de nosotros como Comex y Flowcrete, pues tenemos la parte de un polygel, ¿no? Un ion de plata que va incluida directamente en el producto, que finalmente nos ayuda a abatir la parte microbial, ¿no? Vamos a ver también si al momento de aplicar se necesita un producto que no genere los olores en cuestión de solvencia. Vamos a ver si nuestro acabado que buscamos tiene que ser liso, texturizado, piel de naranja. Va a haber contacto con alimentos. La limpieza también aquí es importante. Hay que saber si lo que vamos a recomendar se debe de generar como un prospecto para estar dando constantemente limpieza, mantenimientos o qué es lo que busca el usuario final, ¿no? En el tema de frecuencia. Y partiendo de esto, bueno, pues vamos a necesitar pues realmente la imprimación, una nivelación si se requiere y un tema de reparación, ¿no? En el momento dado que se busque. En cuanto al punto de las condiciones de aplicación, aquí sí es importante considerar las máquinas adecuadas para la preparación que buscamos, ¿no? Hoy en día, bueno, pues conocemos muy comúnmente lo que es el granallado, conocemos lo que son las escarificaciones,
Manejamos también el tema de chorro de agua de alta presión, el sanblasteo, el desbastado, etcétera. Comúnmente estas son las máquinas que más se utilizan para el tema de recubrimientos, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos la escarificadora. Aquí básicamente esta nosotros la recomendamos principalmente cuando tenemos la colocación de morteros. Y esto es así precisamente por el acabado tan profundo o el desbaste profundo que genera precisamente precisamente el dentado, ¿no? Al momento de hacer el impacto precisamente con la superficie. Y no la recomendamos tanto con el tema de los recubrimientos, precisamente porque normalmente los recubrimientos son muy delgados y precisamente la figura que deja se puede ver reflejada en la superficie, ¿no? Entonces va más abocado al tema de la colocación de morteros autonivelantes o morteros de reparación el momento dado, ¿no? En la parte del granallado, pues aquí tienen el ejemplo de una máquina, pues básicamente aquí lo que nos genera precisamente es un desbaste ligero, que finalmente pues es bueno para el tema de lo que buscamos de anclaje, ¿no? Hacia nuestro recubrimiento superficial y no genera una destrucción, ¿no? Tan fuerte como lo que es precisamente una escarificación. Y bueno, ya recientemente pues utilizamos mucho los equipos precisamente con pastillas, o en este caso pads que se colocan precisamente para desbastar de forma ligera, uniforme y precisamente que no sea tan dañino en el tema de tener que quitar mucha de la superficie que hoy tenemos en el sustrato, ¿no? Entonces básicamente partimos de esto. Y hablábamos de chorros de agua de alta presión, pues aquí también se pueden manejar, nada más con la conciencia, pues de que nuestro recubrimiento también, pues si tiene presencia de agua cuando lo instalemos, pues puede generar problemas, ¿no? Pero en general, estos serían los sistemas que comúnmente se utilizan. En el tema de los acabados, haciendo hincapié nuevamente al ICRIT, pues básicamente aquí tenemos una ilustración de los acabados. Básicamente podemos hablar que, por ejemplo, tenemos 9, donde partimos de uno muy, muy, muy ligero, que puede ser generado a base de ácido. Tenemos un tipo 2 para molienda. Y a partir de ahí empezamos a hablar acerca de granallados, ¿no? Hasta llegar a un tipo 9 que finalmente es una rugosidad muy fuerte, ¿no? La que tenemos ahí y que claramente pues va a haber una adherencia segura, pero de acuerdo a nuestro recubrimiento que busquemos. También el ICRIT nos habla de un selector del método adecuado que busquemos, en este caso para llegar a nuestro acabado y por el método que se busca, ¿no? Ya sea aplicar detergentes, algún tema de granallado, algún tema de escarificación, ¿no? Entonces esta es una guía muy puntual que podemos utilizar. Dentro de los productos de Ucomex, nos vamos a encontrar que dentro de las fichas técnicas hay indicaciones muy importantes, ¿no? Con el tema de preparación, que es lo que estamos platicando ahorita. Por ejemplo, les puedo hablar del Vulcan 350, que es un producto muy comercial que distribuimos dentro de lo que es en la empresa. Básicamente igual, si nosotros nos vamos a la parte de aplicación, nos habla precisamente los pasos que debemos de seguir para su correcta aplicación, pero uno de ellos es principalmente la recomendación en el perfil de rugosidad. Si nos fijamos, en este producto, por ejemplo, nos habla de una rugosidad de entre 3 y 4, que si nos vamos hacia la parte del acabado, estaríamos hablando que básicamente esto es lo que buscamos nosotros para poder anclar el material perfectamente, ¿no? Y ahora, si no contamos con esta rugosidad o simplemente no tenemos el equipo, pues bueno, hay que evaluar los aspectos que ya mencionábamos y tendríamos que considerar el aspecto de colocar un imprimante, ¿no? Para generar la adhesión entre el sustrato y la parte del material. ¿Qué herramientas debemos utilizar? Bueno, pues de forma general para los recubrimientos, pues podemos utilizar las que se vienen mostradas en las imágenes. Podemos utilizar mezcladoras de mortero, cajas niveladoras para el tema de lo que vienen siendo los morteros autonivelantes o en este caso uretanos, por ejemplo. Helicópteros de mediana capacidad hasta pequeños, por ejemplo, si son áreas muy pequeñitas, pues no utilizaríamos uno de los más grandes, ¿no? Hay que adecuarnos a la necesidad. Tenemos mezcladoras, ya sean manuales, en este caso mecánicamente, o aquellas que ya prácticamente abarcan más volumen y donde requerimos precisamente una colocación más grande, ¿no? Y las herramientas complementarias, pues adecuar de acuerdo al material
el tipo de paletas, en este caso, mezcladores adecuados, ¿no? Hay que considerar que todos esos equipos correctos se van a sumar a la parte de colocar un recubrimiento adecuado que finalmente pues va a ser un éxito tanto para el que lo instala como para el usuario final. Y en el tema de herramientas, complementando la parte final del anterior, pues bueno, pues aquí vamos a utilizar los famosos SPICE, los zapatos de picos, donde estos se utilizan con regularidad para circular en superficies que ya hemos colocado, ya sea alguna capa primaria o en su defecto en estado fresco de algún recubrimiento, ¿no?, que acabemos de instalar. Nos vamos a basar también en el apoyo de llanas curvas para los oclos, para los acabados en curva y donde se requieran precisamente ese acabado, ¿no?, en cóncavo. Tenemos el apoyo de extendedores dentados, rodillos de picos, y también tenemos algo muy importante que regularmente no se utiliza, pero que sí es importante considerarlo, el tema de un medidor de espesor. Recordemos que los recubrimientos generalmente se miden en milésimas o en su defecto en milímetros, y el hecho de ser menos o ser más va a tener un impacto importante en el resultado, primeramente del recubrimiento, en el desempeño y también en la parte económica de quien lo está instalando. Entonces, si contabilizamos y vemos en el tema de consideración de los equipos que requerimos, pues es importante, ¿no?, a veces hacer la inversión, pero que finalmente el resultado va a ser el adecuado, ¿no?, para el cual se está considerando en el tema de la aplicación. Y bueno, ya una vez teniendo esta parte del análisis de proyecto, considerando esto, pues de ahora sí se va a empezar a fijar una selección de recubrimiento adecuado, pasando ahora sí a un método de preparación de superficie, se va a aplicar y se van a generar finalmente los trabajos de instalación, ¿no? Aquí en esta parte, bueno, comentarles, Eucomex tiene un programa de certificación para el tema de nuestros aplicadores certificados. Desafortunadamente, por la situación actual que estamos viviendo, pues no ha sido posible con frecuencia retomarlo, pero de alguna manera, ¿no?, estamos revisando cómo podemos retomar esas certificaciones, ¿no? Y como les decía, principalmente en considerar las líneas que tienen que ver con el tema de industria, ¿no?, abocados al tema de Flowcrete, Key-Resin y también la parte de Trenco, ¿no?, que estaríamos sumando ahí. Aquí algunas de las cuestiones que nosotros apoyamos bastante es el tema de las capacitaciones. Como les decía, esto lo hacíamos con regularidad hasta lo que hoy en día tenemos, y precisamente tocamos muy de fondo lo que tiene que ver con el tema de la adecuación del recubrimiento y de los preparativos previos que tiene que llevar para generar un éxito en el tema de desempeño de materiales. Algunos casos de éxitos que tenemos recientemente, les puedo comentar. Tenemos el proyecto de IKEA en la Ciudad de México. Aquí fue un proyecto que fue exitoso. Aquí generamos la instalación de sistema Vulcan 350-351 peatonal. Ustedes ya conocen. Tenemos la utilización de sistemas Flow Fresh autonivelable, el HF, que es el más rugoso, bueno, perdón, sí, el más rugoso y que de alguna manera presenta las mayores características térmicas y de impacto. También utilizamos el de los oclos, el que se utiliza, el Flow Fresh AM, y la utilización de un Proton 1000, ¿no? Entonces, en este proyecto que también fue exitoso, pues realmente se utilizó una variedad de recubrimientos importantes, ¿no?, que finalmente, pues hasta ahorita no hemos tenido problemas. Otro de los proyectos importantes y con éxito que se tuvieron recientemente, pues bueno, la planta de Jumex en Monterrey, Nuevo León, un proyecto de 14,000 metros cuadrados. Ahí se manejó los sistemas FlowFresh MF y HF. Como pueden ver aquí, esto sería, digamos, el acabado. Aquí tenemos las preparaciones previas, donde nuevamente volvemos a la parte del ICRIT, ¿no? Buscar que de acuerdo al tipo de recubrimiento que vamos a utilizar, se considere la preparación previa, ¿no? Entonces podemos observar que eso se hizo sin problema y nuestro resultado pues es aquí, ¿no?, en lo que estamos observando. Otro de los proyectos pues tiene que ver con planta Mitsubishi en Querétaro. Aquí básicamente fue un área de 20,000 metros cuadrados donde utilizamos sistemas disipativos ESD de la línea de Key-Resin,
Y lo mismo, ¿no? Volvemos a lo que hemos platicado, ¿no? Una preparación de superficie, una consideración de un primario y finalmente la consideración del sistema final, ¿no? Que va a ser nuestro recubrimiento. Y bueno, aquí una toma panorámica de cómo quedó el sistema, ¿no? Igual hoy en día, pues este es uno de los proyectos más exitosos recientes que tenemos y que finalmente pues hablan por sí mismos, ¿no? Y bueno, en esta parte, pues básicamente comentarles, es una charla general. Aquellos que gusten el tema de alguna copia de lo que es este reglamento de LICRIT, con mucho gusto igual se los podemos facilitar. La intención de esta charla, pues era enfatizar un poquito, ¿no? De los aspectos que debemos de considerar en el tema de un tipo de checklist que finalmente nos van a ayudar a hacer exitoso nuestro recubrimiento, ¿no? Entonces, para quien esté interesado, me pueden regalar un correíto, se los mando con mucho gusto y ustedes con calma pueden revisarlo y profundizar un poquito. Ahora sí, tenemos un par de minutitos nada más, no sé si existe alguna duda, una pregunta. Buenos días. No, nada más es, Buenos días. quiero checar a detalle toda esta información porque acá en Mérida tengo unos ciertos detalles que Correcto. pasan que se subieron los mantos freáticos. Uh-huh. Varios estacionamientos subterráneos se terminan llenando. Y Ok. qué opciones podemos darle. Así que sí, la verdad es muy interesante la plática y me gustaría ahondar más a detalle con eso. Ok, de acuerdo. Sí, sin problema. Igual si me regalas algún correíto, ya aquí viene mi correo. Te voy a mandar la guía de Liquid para que le eches una leída. Igual te podemos canalizar con tu asesor local para conjuntamente platicar cuál sería el problema primeramente que tienes. Y partiendo de ahí, sin ningún problema, se puede generar alguna solución con algún producto o algunos métodos, ¿no? Que tengamos que acoplar para que abatas ese problema. Sí, sí, perfectísimo. Muchísimas gracias. De hecho, ya le mandé mi correo. Ah, muchas gracias. De la reunión aparece como ventas.consulfinish6@gmail.com. Mi Ok. asesor acá de la zona es Iván. Ah, muy bien, de acuerdo. Bueno, sí, no, de acuerdo, yo me pongo de acuerdo con Iván y por supuesto que te ayudamos a la brevedad. Muchas Sí, gracias. perfectísimo. Muchísimas gracias igual. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, entonces nada más me resta comentarles nuevamente gracias por su tiempo. Si existiese alguna duda, algún tema de ampliación de lo que hoy platicamos, y como les comentaba, fue muy superficial el adentrar en este tema, en cada uno de los acabados, en cada uno de los sistemas, tiene que ver con un tema técnico, ¿no? Pero comentarles, estamos constantemente nosotros semana a semana preparando pláticas de este tipo y exponiéndolas. Precisamente mañana se va a hablar de ya un sistema definido que tiene que ver con epóxicos. A quien le interese, pues puede asistir y realmente resolver algún tipo de dudas, ¿no? De este tipo de sistema. Y así constantemente les comento, cada semana pues se van a ir viendo temas distintos. ¿Sí? Pues muchas gracias, buen día a todos y nos estamos viendo pronto. Gracias. 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 Bye.